Bueno, cuando lo escuchamos a Montaner sabemos que se trata de Campanas en la Noche, o por lo menos ya el tema quedó asociado a Campanas en la Noche, y a nosotros nos gusta como hurgar en todo el programa, en poder contarles todas las partes del programa. Y una parte fundamental es quien escribe, quien creó la historia. Es una historia que ya está cerrada, que ya está grabada, pero en algún momento alguien se sentó a pensar en los personajes, en cómo delinearlos, en desarrollarlos y demás. Y tenemos acá a sus autoras, tengo a mi izquierda Lilian Martin. ¿Cómo va? Bien, muy bien. Bienvenida. Y también vino Jessica Valls. Bienvenida, Jessica. Hola, ¿qué tal? Gracias a las dos por venir. ¿Cómo nace esta idea? A ver, en principio, ¿cómo nace esta idea y por qué nace esta idea? Digo, ¿quién las convocó? Digo, arranquemos de cero para que la gente... A mí me gusta que la gente pueda entender el proceso de cómo se genera un proyecto. Bueno, el canal Telefe tiene un departamento de contenidos que están todo el tiempo generando proyectos. Y bueno, me habían convocado con una idea que ellos tenían, que tenía, o sea, de lo que quedó el original era una escuela nocturna, un asesinato, bueno, había como ciertas cuestiones y después uno se enfrenta con eso y empezás a... Te tiraron 2 o 3 líneas sobre... Sí. A ver, porque está bueno también que la gente comprenda. El canal te llama y te dice, mira, queremos hacer una historia que pase por este lado. Claro. Que tenga una trama policial... Exactamente, esas eran las consignas, que tenía una trama policial, que tuviera una escuela nocturna, que fuesen los protagonistas de distinta clase social, que ella fuese la profesora y él el alumno, y bueno, y me dieron como unas ideas, y la pensión también estaba en la idea original, Okay. y bueno, y una idea de que él fuera, que hubiese matado a su mujer por accidente, y que haya estado preso, bueno, de ahí... Después se fue claro, eso, derivando en otras cosas. Por eso, uno tiene eso y después empezás como a ahondar un poco en seguir algunas consignas, pero también en lo que a uno le interesa contar. Entonces, bueno, un hombre que mata a una mujer, ya enseguida se nos dispara el femicidio, y bueno, ¿por qué que haya sido por accidente? Mejor, bueno, y uno empieza como a ahondar en lo que a uno le interesa. Y empezó a surgir Campanas en la Noche. Bueno, ¿cómo empiezan a trabajar juntas? ¿Y de qué manera trabajan? Bueno, después de armar esta primera idea, el proyecto se transforma en una realidad, en que va a tener aire, en que se va a hacer 80 capítulos. Claro, pues se grabó como una especie de tráiler, un primer capítulo. ¿Qué es lo que se grabó? No. No se había grabado Mucho nada. antes de grabarse, ya tenés como un borrador que es como una sinopsis de la historia. Ok, pero no se había grabado nada, ¿no? Es que se hizo una pequeña grabación de algo. No, en este caso no, hay otros casos que por ahí sí. Bien. Bueno, ahí cuando esto se convierte en una realidad hay que engrosar el equipo porque es una novela sola, no se puede escribir, y bueno, y ahí es como entra Lili a trabajar en esa historia, Renato D'Angelo y Juan Ciufo, que son los otros autores de la historia. Ajá. Bueno, ¿y cómo se empieza a trabajar? ¿Se empieza a trabajar por la historia madre? ¿Se empieza a trabajar en el perfil de los personajes? ¿Cómo se empieza a escribir una novela de este tipo? Sí, se trabajan las dos cosas paralelamente. Ajá. A medida que vas desgranando la historia vas pensando qué llevó a los personajes a hacer esto, entonces así se va elaborando el perfil de cada personaje, sus motivaciones, su historia, de dónde viene. Ahora, pero vos haces, ponele, en este caso está en desarrollo, entonces no lo podemos hablar, pero podemos hablar de cualquier otra novela o ficción que ustedes ya hayan escrito. Uno ya sabe la línea de tiempo y sabe el camino del principio al fin y va creando el medio, o en realidad todo va fluyendo, porque una de las sensaciones que tiene, la fantasía que tiene, es bueno, la van escribiendo y de acuerdo a como la van escribiendo van haciendo las cosas. No, vos decís, a ver, esto arranca, hago cualquier cosa, esto arranca con, creemos que esta persona mató a su mujer y termina con esta persona casándose con Calu Rivero, para hacerlo a largo, ¿es así? ¿O uno en realidad va...? No te voy a contar si se casa No, con Calu Rivero. No. Lo que queremos, la pregunta me parece es si el final está definido. Claro. O la historia de madre... Sí, un poco y un poco. Hay algunas historias que sí. A veces uno tiene una imagen de ciertas cosas y después acomodás como la historia
para que te cuaje esa imagen. Me lo imagino como una torta. Uno saca una torta, huevos, harina, leche, y sabés que mezclando todo eso sale la torta que vos fantaseás que es de chocolate con frutillas arriba. Uno ya más o menos, vos tenés la torta con frutilla y sabés que es de chocolate, o después decís, no, ¿sabes qué? Me parece que en realidad no va a terminar siendo de chocolate, porque mejor muchas veces pasa. Ajá. A veces nos pasaba de capítulo a capítulo. Nosotras nos juntamos todo el tiempo y definíamos un capítulo, le poníamos un final, un poco teníamos la consigna de que sea esos finales ganchos sin pensar cómo va a seguir. Bueno, naturalmente uno lo piensa porque sabe que después no querés el problema de cómo sigo esto. Y después cuando nos juntamos a la siguiente vez, se nos había ocurrido otra cosa, o como ya se nos había ocurrido eso, ya nos aburría a nosotras mismas. Y lo cambiábamos. Pero igual, más allá, el planteo general, me imagino que la pregunta es al planteo global. Obviamente, más allá de la trama policial, es una historia de amor. Claro. Cuando empezás a pensar una historia de amor, sabés que va a tener un final feliz, digamos. Y ya ese final está más o menos definido. No sabes cómo ni cuándo van a llegar a él. ¿Sí o sí tiene que haber una historia de amor? Sí. Porque muchas veces hemos visto acá nosotros con el diario del lunes, por supuesto, pero bueno, ese es nuestro trabajo, como el de ustedes es escribir, que algunas ficciones que no han tenido una historia de amor clara, la gente no las termina comprando. ¿Por qué? Porque no hay una historia de amor clara. Porque en el medio eso se diluyó, no funcionó. Pueden poner más importante de otras historias, de otras cosas que la historia en general tiene que haber sí o sí una historia de amor. Soy una gran defensora de las historias de amor y que creo que eso es lo que hace también que te sientes un poco la fidelización, ¿no? Claro. Sí. Querés verlos juntos, esperás ansiosamente el primer beso, la primera vez que hacen el amor. Claro. Que es muy gracioso porque mucha gente te dice, ya sé que la primera vez no se van a besar, pero al mismo tiempo lo están esperando. Sí, claro. Y bueno, nosotros vamos manejando esos tiempos. Y ahí diste la palabra clave, tiempos. En un mundo donde todo está tan vertiginoso, ¿sí? En donde hoy hay vínculos hasta 2.0, ¿sí? A nivel de todo tipo. ¿Cuál es el tiempo justo? ¿En qué momento? Porque, qué sé yo, antes era, bueno, hasta que no lleguen los 100 capítulos no se besan, ¿no? Lejos ese tiempo. Y ahora, ¿cómo se manejan esos tiempos? Cuando la misma realidad a veces nos pasa por encima, ¿no? Es algo que ustedes... Se van achicando esos... Yo me acuerdo cuando empecé a escribir telenovela, uno de los primeros casos fue Valientes en Polka, y el beso era no antes del capítulo 100, tal como dijiste vos. Nosotros lo bajamos. Bueno, va para el 90. Finalmente salió en el capítulo 60. Mira. Ahora, si me decís capítulo 60, te digo, no, falta demasiado. Claro. Como decís vos, los tiempos son otros ahora. Sí. Entonces esa brecha se va como achicando. También tenés que tener en cuenta, que eso lo hablamos mucho con Jessie, una vez que ellos se besaron, tenés que complicarles la historia, porque no es, sabés que tenés un montón de capítulos de ahora en adelante. Claro. Entonces es como que la aceleración de los tiempos hace que también tengas que complejizar la trama, los obstáculos, la separación, los desencuentros. Bien. Y hay como una exigencia, a lo mejor ahora en estos tiempos, que las novelas tengan como esa bajada a tierra tan fuerte, porque por ejemplo en Campanas estamos viendo, vimos el caso de una chica desaparecida, que después obviamente no tuvo un final bien, sino justamente fue la muerte, el femicidio rondando, las historias, lo hablamos acá varias veces con Mosquita, esa violencia psicológica permanente sobre alguien que se supone que tiene que cuidarte y termina castigándote. Son temas que están muy actuales y que no es la historia de el desencuentro nada más. Claro. Eso lo tienen, digamos, ¿es necesario hacerlo en este momento de esta manera? ¿Es porque se pide que sea así? No, nadie nos pidió. Eso surgió de la misma historia y de lo que uno en ese momento está interesado o empapado. Incluso esta historia inició hace poco más de 2 años. Sí. Todavía, si bien ya estaba el movimiento Ni Una Menos, no es que no se hablaba, pero no estaba tan en la boca de la gente como hoy. Como hoy. Mira. No es un dato menor. No, hace 2 años, claro. Sí. No es un dato menor lo que están contando. Así que, bueno, nada. Entonces, era lo que en ese momento nos conmovía a nosotras contar. Y bueno, sí, después no es que una vez que te das cuenta, porque a veces vos estás escribiendo una historia y el tema
te das cuenta después de lo que estás Te va hablando. llevando, claro. Claro, y bueno, una vez que te das cuenta que estás hablando de esto y que esto es importante, bueno, por ahí Sí. empieza el compromiso. Bueno, para mí lo más interesante, por lo menos para mí, en mi opinión, lo más interesante que tiene la novela es este vínculo en donde se muestra otro tipo de violencia Ujú, en una relación. psicológica. Sí. Ah. Sí. En general en la tele no está eso. En general vemos el golpe de efecto del cachetazo, de te tiro, te golpeo, pero me parece que, por ahí estoy equivocado, pero es una de las primeras veces, no quiero decir la primera porque uno se va a ofender, pero es una de las primeras veces en donde vemos reflejada en la tele un vínculo de violencia psicológica, Sí. en donde te amo, pero te enloquezco Te hasta celo, Sí. te controlo. Claro. Y es interesante todos los mensajes que llegan de mujeres que Comentarios. A dicen, ver, "Ay, contanos. me hace acordar a mi ex, yo tuve una relación así, Claro. Luciana, salí corriendo porque esto termina mal". Claro. La verdad que Hay mucha identificación. Sí, incluso es bien interesante lo que pasó el otro día, cuando Luciana, después de ver, se desencanta viendo a ese hombre que quiere, que la mueve, qué sé yo, besando a otra mujer, se vuelve a los brazos de esa Claro. persona que la vuelve loca. Con el deseo de hacer las cosas bien. Claro. pero Sí. hacer las Pensando cosas que está es haciendo eso. Claro. lo correcto. Claro. Y te da pena porque uno que lo ve de afuera dice, no, tengo Claro. que salir corriendo. Pero está pero ¿sabes? hay un mecanismo Claro. de ir y volver varias veces. Claro, y que está buenísimo que se refleje en la tele, porque nosotros siempre hablamos de esto de que muchas veces la tele entra en los hogares sin pedir permiso Ujú. y que muchos temas se plantean sin pedir permiso, ¿sí? Exacto. Que quizás son temas que... Bueno, y pasa esto, que quizás una mujer ve en la televisión y dice, a veces ver en un tercero lo que le pasa a uno, Claro. ¿no? Igual. Y ver, uy, mira, esto me está pasando a mí, o esto me pasó a mí, prestar ¿no? atención a eso. Sí. Digo, y que lo estamos viendo también en una clase social alta, no lo estamos viendo en una clase social, Sí, digamos, menos acomodada, porque digo, también me parece que eso es importante, o sea, plantearon un montón de temas que por ahí son temas que no sé si estaban tanto en la tele, desde un lugar también bastante interesante, que es esto, no, porque a veces se cree que la violencia es nada, el que viene borracho a la casa, porque, Claro. ¿no? Porque está todo el día borracho, en realidad violencia hay en todos lados, Sí, sí, Ujú. sí, y de tal todas cual. formas, ¿no? ¿Cómo nació esta parte de querer mostrar esto en Vito, ¿no? Este personaje que hasta ahora, bueno, ahora justo en el capítulo de ayer sucedió, pero no lo habíamos visto con una violencia física muy fuerte, Ujú. Sí. sí, hasta incluso el capítulo de ayer, pero sí él en su mirada, en el trabajo de la mote, te mete miedo. Sí. Sí. Te mete miedo. ¿Cómo pensaron trabajar eso? ¿Por qué nació eso, el de querer contar esa historia desde ese lugar? No, es un poco lo que te conté. Ujú. Nació... Yo no recuerdo haberlo... No, lo claramente propusimos. teníamos un villano que sabíamos que era un asesino, porque Ajá. ya lo contamos desde el capítulo 2. Nosotros Claro. lo sabíamos desde el capítulo 1. Que todos dicen, pero ya contaron quién la mató Claro. de todo el mundo. Porque Claro. la historia no iba No pasa de por ahí. quién es el asesino, Claro. sino de cómo va a ser... ¿Cómo se va a dar cuenta ella? ¿Cómo se va a despertar? ¿Cómo van a llegar a probarlo? Porque Claro. una cosa es Claro. saberlo y otra cosa es llegar a probar que fue Claro. así. Claro. ¿Y los por qué? Y los por qué, Sí. claro. Una vez teniendo este villano que ya sabes que llegó a eso, a cometer un femicidio, ¿cómo llegó hasta ahí? Porque su primera esposa también estaba enamorada de él. Claro. ¿Cómo fue esa relación? Entonces, no podemos contar lo que pasó con Iracema porque murió en el primer capítulo, Claro. ya sabemos que está muerta. Vamos a contar una historia paralela de cómo le puede llegar a pasar lo mismo a Luciana. Mm. Y ahí está la tensión Claro. de la historia. Y que la Porque historia vos se sabés puede volver a que él repetir. ya mató Claro. y tenés Claro. miedo que le pase a ella. Vos te encariñás con Luciana, que es la protagonista, y decís, querés que huya, que se dé cuenta, que se despierte, que se dé cuenta que está al lado de un femicida, que huya. Claro. Y mientras tanto vas en la tensión de él llegará a hacer lo mismo con ella, sentirá esa misma relación de poder y de celos que lo lleve a A matarla. mí me llamaba la atención y lo comentábamos hoy, la vuelta, porque uno puede encontrar los malos en la televisión y el malo te sostiene la maldad y se va muy adelante con esa maldad. Me llamaba la atención que el personaje acá de Esteban Lamote tenía como un momento de lucidez y dice, la voy a proteger porque no voy, o sea, sabe perfecta, Claro. hay como una conciencia que no es que justifico porque me engañó, voy y le pego. No, él lucha contra eso, él Sí, sabe claro. lo que es capaz y ayer salió que él le dijo, no, acá está más segura que si yo estoy en la casa, Ya va, la verdad, claro. no puede contra eso. No quiero spoilear, pero ya vamos a ver escenas que realmente es difícil, pero te vas a poder meter en la mente de él y entender y hasta, o sea, él mismo es consciente de ese alien que tiene y cómo le cuesta dominarlo. Sí, tiene su propia justificación de por qué llegó a donde llegó con Iracema. Claro. No es que él le dio lo mismo lo que Claro. pasó. Claro. Vamos a escuchar una primera actitud violenta de Vito, ¿sí? En los primeros capítulos, para ver un poco cómo fue creciendo este vínculo,
que cada minuto nos da un poco más de miedo y un poco más de miedo y un poco más de miedo. Dale, vamos a escuchar esta escenita que recortamos. ¿Vos me estás cargando? ¿Me estás tomando el pelo? ¿Te fuiste a meter en la boca del lobo? Yo te considero una mina inteligente, Luciana. No grites, hablame bien, por favor. Ok, no te grito, te hablo bien, te hablo normal, en un tono moderado. No puedo creer, Luciana, que seas tan tonta, tan tontita, de ir a buscar a un tipo, mostrarle unas fotos que lo incriminan, a un asesino, y recorrer ese barrio inmundo, asqueroso, de punta a punta, buscando a esa pibita. No me entra en la cabeza. Estoy esperando una respuesta lógica. No la tengo. ¿No la tenés? Buenísimo, espectacular, gracias. Actué por impulso, Vito. Sí, como un animalito, sos un animal, un animalito. Háblame bien, ¿sabes que sos un pelotudo cuando me hablas así? Vos no te vas a ningún lado, porque acá hay una explicación y vos me la vas a dar a mí. Te escucho. No sé, quise ir a darle las fotos. ¿Para qué? Porque quería cerrar una historia que a mí me quedó abierta. ¿Una historia que te quedó abierta? ¿Vos te pensás que soy pelotudo, que soy un imbécil? Bueno, chao. ¿A dónde vas? Chao. ¿Te pensás que no me doy cuenta que estás alzada con ese tipo? Soltame. ¿Que estás caliente? Perdóname. ¿Qué vas a hacer ahora? Qué impresionante. Nosotros siempre hacemos el ejercicio de escuchar y no ver. Y cuando uno escucha sin ver, se potencia las todo, palabras, ¿no? Es peor. Sos tontita, sos claro. un animal, o sea, es como tremenda las palabras. Subestimación absoluta. Claro. Ella, ¿no? Sí, el maltrato psicológico, que por ahí es el que Mosquita recién contaba, que a veces no se ve tanto, pasa inadvertido, y uno naturaliza esa situación. Sí. Y bueno, ahí en el caso de Vito es el personaje de maltratador que después se arrepiente y pide perdón. Que es un clásico. Y después la víctima cae otra vez rendida a sus pies. Es como uno de los clásicos. Después está el otro que no pide disculpas, quizás. Y que vaya con todo, digamos, así adelante. Sí, también tenés que entender que ella en algún momento estuvo enamorada de él. O sea, Claro. él debe tener muchas cosas que... Es que hasta hoy nos damos cuenta que ella sí, a ver, hasta el Lo día quiere. de el capítulo que pasó anoche, digamos, no es que ella dice, quiero que este tipo desaparezca de mi vida. No. Todavía no hizo el clic claramente porque digo, Ujú. siento un montón de cosas por Omar, Sí. pero a la vez, Aparte, esto se le despierta, o sea, si bien Vito lo tiene de siempre, digo, se le despierta en este momento porque ella empieza a mirar a otro hombre. Claro, y eso también la hace exactamente. sentir a ella responsable. claro. Culpa. Que es lo que, Sí. claro, culpa. Bueno, soy yo que Yo lo estoy mirando a estoy otro hombre, provocando, yo claro. lo estoy provocando. ¿Cuándo supieron ustedes que iban a ser los protagonistas los que son, ¿no? Que iba a estar Calu, que iba a estar Esteban Lamote, que iba a estar Federico Amador. Digo, ¿es lo mismo escribirle o escribir la historia para cualquier actor o de alguna forma también se nutren de lo que puede brindar ese actor? Ya estaba muy avanzada la historia. Sí. ¿Así? Sí, muy, muy avanzada. Escribimos con nuestros actores imaginarios, digamos. No sabíamos quiénes iban a ser. ¿Y ayuda saber quiénes van a ser o no? ¿O al contrario, complica? Escribís como con más libertad Cuando no sabés. Cuando no sabés. Claro. Nosotros escribimos, no teníamos ni los decorados, ni los personajes, ni los actores. Entonces escribís y después, bueno, la producción se tiene que adaptar a lo que vos escribís, que claro. esto es una maravilla porque en general nos sucede al revés. O sea, ya Ujú. están los decorados, ya están los actores y uno tiene que armar la historia en función de eso. Obviamente después por ahí hay algunos cambios que eso te obliga después a modificar alguna cosa que no nos pasó No nos demasiado. pasó, no. Creo que el primero que supimos fue Federico Amador, sí. que iba a ser Omar, y bueno, después fueron Como apareciendo los las demás. dos nos había gustado mucho Amar después de Amar, Claro. estábamos recontentas cuando supimos que... Sí. la verdad que nos gustó mucho el elenco cuando nos contaron. Claro. A mí me ha pasado en otras producciones esto que decís que ya sabes quiénes son los actores y tenés que ir modificando, y ya lo tenés en la cabeza y vas Lo vas como pensando. adaptando de Claro. acuerdo al La al verdad, perfil del entre actor. las dos Claro. posibilidades preferimos trabajar, por lo menos yo, no sabiendo. No, claro, lógico. Porque si no está muy condicionado. Claro. Obvio. Estás condicionado y además... Y tenés que aguantar que a veces está bueno el que la actor se queje. producción... Lo voy a decir, yo no lo digo usted, lo digo yo. Que el actor dice, pero esto a mí no me queda, porque yo soy galán, no soy asesino. Claro. Sí, les habrá pasado. No quiero meterme en esa polémica, porque bueno, es una hermosa polémica. Vamos a escuchar un poco de música. Cuando volvemos vamos a seguir hablando con ambas, con Lilian Martin y con Jessica Valls. Vamos a hablar de algunas otras historias que hay entrelazadas en Campanas en la Noche, más allá de las protagónicas, que son bien interesantes. Así que quédense, nos queda un rato de programa todavía.
Bueno, muy bien, aquí estamos de vuelta, veníamos hablando de Campanas en la Noche, veníamos hablando con las autoras de Campanas en la Noche, las que le han pensado de principio a fin, Campanas en la Noche, y a mí hay otra historia paralela que me parece muy interesante, que es la historia que encarna Dalma Maradona, ¿sí? Con esas dos hermanas, una desaparecida, ahora sabemos que esa chica está muerta. Vamos a escuchar un pedacito, ¿sí? De, digamos, en el momento en el que se conoce la noticia, ¿sí? De que descubre a su hermana muerta, la reacción de esa chica con la policía y todo lo que dispara este tema que a veces pareciera que ha saltado de la ficción a la realidad de una manera tremenda, y no es que saltó de la ficción a la realidad, lo veníamos hablando hoy fuera de micrófono, sino que también ahora vamos a hablar con las dos. Hoy los medios ponen la luz en eso, ¿no? Cuando quizás antes estaba más naturalizado. Vamos a escuchar un pedacito de esa historia y nos van a contar un poco cómo nació esa parte de Campanas en la Noche. Dale. Bueno, también muy difícil esa escena. Estuvo muy bien Dalma en esa escena, ¿eh? No se lo dije, se lo voy a decir. No se lo dije a ella, pero estuvo muy bien realmente en esa escena. ¿Cuándo y por qué decidieron que esta historia también sea parte de Campanas en la Noche? Una historia que hoy vemos a diario en los noticieros, que pero por alguna razón ustedes decidieron que también fuera parte de la trama. Porque desde el capítulo 1 ve, ¿no? Estamos buscando. A mí me impresionó porque además, viste, es la cara de Dalma, que uno la tiene tan conocida, más allá de eso, obviamente. Pero digo, ¿no? Ver que desde el primer capítulo se ve que están buscando a una chica desaparecida. Sí. Bueno, un poco fue cuando empezamos a pensar en esa nocturna, en quiénes eran los personajes y empezar a encontrar historias ahí mismo. La verdad es que yo no me acuerdo. Necesitábamos que las sospechas cayeran sobre Omar, nuevo alumno. Okay, bien. Entonces dijimos, bueno, una manera es marcar un antecedente. Ya hay una chica desaparecida, la directora, que es el personaje de Susana, que también me encanta. Descubre que hay un alumno nuevo y que fue, cuando recibe la foto, que fue acusado de femicidio, que tiene un nombre falso, entonces sospecha inmediatamente de él. Sí. Claro. Entonces nos venía bien como para unir esas dos tramas. Sí, y yo quiero contar una cosita, que es Jimena, el nombre de Jimena es porque yo me acordaba que, o sea, el primer caso que yo recordaba de un femicidio, que en ese momento ni se llamaba femicidio, no, era el de Jimena Hernández. Jimena Hernández, recordémoslo, claro, la chica que apareció muerta en la pileta. En la pileta. Sí, claro. Yo era muy chica, pero es el primer caso que yo recuerdo y que marcó parte de la infancia. Después fue María Soledad. Sí, claro. Y bueno, entonces fue una especie de homenaje a esa historia. Que recordemos que el caso de Jimena Hernández fue un caso que ocupó muchísimas horas en los medios, ¿no? Sí. ¿Se acuerdan de ese padre? ¿Se acuerdan de toda la historia que hubo atrás? Bueno, ni hablar del caso de María Soledad, ¿no? Pero fue anterior al de María Soledad. Claro, pero digo, fueron casos que marcaron... Dentro de un establecimiento de un colegio. Sí, dentro de la chica aparece muerta en un establecimiento de un colegio. Sí. Pero digo, la pregunta es, porque a veces pienso y digo, bueno, ¿cómo se hace para... Muchas veces hemos visto ficciones en el último tiempo que incluyen muchas cosas de actualidad, que a veces puede ser, son otros temas, no necesariamente tienen que ver con el tema de la violencia de género, sino que se empiezan a meter algunos temas que son más bien de la actualidad de los noticieros. ¿Eso es una necesidad de este tiempo? ¿Es en realidad algo que que tiene que ver con, bueno, se me ocurrió ponerlo, no porque quiera darle un tinte más actual a algo de ficción, o hay como una vueltita de rosca que tiene que ver con esto de, bueno, vamos a ir paralelo a lo que está pasando en la vida real? A ver, yo creo que así como la historia de Luciana y Omar nació desde contar una historia de amor y en el ahondar en esa historia apareció el femicidio, cuando decidimos ponerlo de Jimena ya teníamos el tema instalado, o sea, ya sabíamos de lo que estábamos hablando. Ajá, bien. Entonces, son las dos cosas, a veces nace de un lugar y a veces nace de otro. Y sí, lo de Jimena, bueno, ya sabés que estás hablando de este tema, entonces, ¿cómo lo pintás? O sea, ¿qué otras cosas? Si vas a hablar de violencia de género, bueno, ¿de qué más vas a hablar? ¿O desde qué lugares lo vas a contar? Y bueno, esto que pasó con Jimena es algo que pasa todo el tiempo. No, claro, por eso a mí me impresionó muchísimo. Viste que uno está acostumbrado en los noticieros, lamentablemente, ¿no? Digamos, llevamos 31 días de... Y 22 femicidios. Claro, 22. Y te das vuelta y sigue habiendo una noticia más. Claro, y todo el tiempo vemos un caso de una... Hoy veía en el noticiero una mujer que denunciaba que el exmarido le tiró una bomba casera en la casa, o sea, digo, nada,
ya no hablemos del extremo que es tremendo lo que está pasando, sino de cosas como más cotidianas que uno dice, este tipo pasó y le tiró una bomba en el medio de la casa, o sea, un delirio, ¿no? Absoluto. Sí. Y en el medio de la justicia muchas veces no acciona, o digamos no quiere, no puede, viste, uno no llega a entender muy bien los vericuetos. Pero digo, es fuerte también, ¿no? Ver desde el arranque de una ficción esa cara de esa chica, ¿no? A mí me impactó en ese primer capítulo ver, ¿no? Cómo salían las fotocopias de la estamos buscando. Claro. Generó un impacto, claramente. Sí, creo que ahí también, hay que valorar la actitud del canal, ¿no? De Telefe, porque vos podés hacer ficción para evadirte, decir, bueno, les vamos a dar algo a la gente para que se entretenga y se olvide, que es un camino. Sí, está muy bien. Y lo otro me parece que es algo más valiente, es decir, convertir una historia que puede producir mucha identificación y deslizar y que aparezcan sobre la mesa temas que son importantísimos, que se hablen y que se tome conciencia. Y la ficción es una herramienta muy poderosa para lograrlo. Tal cual. Y a mí me parece que está bueno valorar eso. El que se haya sumado la figura de Calu Rivero a toda esta ficción que están contando, donde ella fue tan, digamos, tan visible en las marchas y todo eso, de alguna forma también divide aguas, ¿no? ¿Ustedes qué lectura hacen de justamente de que ella sea la protagonista y cómo ven esa crítica, a lo mejor en algunos, por lo menos en redes sobre todo? Bueno, creo que ahí hay un tema político, ¿no? Hay como un rechazo, el ejército de haters que comentábamos hace un rato. No le deberíamos dar demasiada importancia, me parece a mí, no sé. A uno le afecta, por supuesto, y a ella le debe afectar también, pero a mí me gusta mucho cómo está su personaje y creo que hay que separar las aguas de lo que realmente es una crítica y de lo otro que es una agresión. Claro. Sí, a nosotras cuando nos contaron que iba a ser Calu nos encantó, porque sabíamos que iba a acompañar desde, bueno, por lo que ella significaba para la lucha en estos temas, que iba a acompañar y que iba a entender perfectamente el personaje, que estaba muy empapada en esos temas, que no íbamos a tener que explicar nada, y así fue. Sí, y también me parece que hay un punto en donde cuando hablamos de los haters, hablamos de la gente que por ahí hace campaña en contra de una ficción, o en contra de un programa, o en contra de una obra. Los actores son actores y su vida real nada tiene que ver con su trabajo. Es como si alguien opinara una cosa y después viene y hace su trabajo. Es como si a vos te gusta tal cosa, pero escribís, y cuando escribís, digamos, no vas a estar, contaminado, como piensa el otro, con tu pensamiento. Vos escribís y escribís profesionalmente. Bueno, en este caso es lo mismo. O sea, si cada vez que un actor no nos gusta por X cosa, le vamos a hacer un scratch, no va a ver a nadie. Claro. Porque somos todos humanos y cada uno, ¿no? Y más en este caso puntual, el tema de Calu excede todo. Digo, ya no es una cuestión de que no estoy en contra o a favor porque pienso distinto a ella, ¿no? Me parece que me quedo con el dato que ustedes contaban de que la novela se empezó a escribir hace más de 2 años, o sea, que Calu se enteraron después. Me parece que también le da como otro contexto y entonces dice, bueno, evidentemente se conjugaron las cosas para que vayan para ese camino. Sí, claro. Tal cual. No fue como predestinado. No. Bueno, y por lo que nos estaban contando, nos van a sorprender muchas cosas, se vienen muchas sorpresas. Hay muchos personajes que van a revelar otras destapan. caras. ¿A qué personaje le ponemos atención, sobre todo? A ver. Hay el personaje de Griselda, de Eugenia Tobal. El de Eugenia Tobal, ya nos dijo Eugenia Tobal que se venía una cosa heavy. Sí. ¿Qué más? Hay varios que evolucionan y... Bueno, personajes, hay que prestarle atención a los personajes de la escuela nocturna. Bueno. Que por ahora aparecen personajes secundarios, cada uno va a contar su línea y van a ser muy interesantes. Bueno, no. Sí, es muy perversa la mamá, la mamá de Calu. Genial ese personaje. Sí, la verdad que cómo ha trabajado ese un placer escribirlo y un placer ver cómo lo está haciendo al aire. Patricia. Sí, es porque están muy bien los personajes, los personajes satélites, como se le dice. ¿No? Sí, nosotros nos propusimos que no se contara todo de entrada, ir sorprendiendo cada vez. El papá de Luciana, otro personaje que prestenle atención a Muy bien, me encanta. Gracias a las dos por haber venido. Está bueno conocer un poquito más del entretelón de la serie que tenemos, que es la única ficción que tenemos en la tele en este momento, así que está bueno que la gente conozca un poco más. Gracias a ustedes por apoyarla. No, por favor, gracias también por haber venido. Bueno, corte cortito y ya seguimos, ¿sí?